Sumérgete en la noticia desde un nuevo ángulo, audaz, agudo, maduro y dinámico en la mesa de análisis. Estamos de regreso y aquí estamos ya precisamente en la mesa de análisis de este martes 11 de abril 2023, línea directa, primera emisión. El saludo para usted antes que nada, por encima de cualquier cosa, muchísimas gracias por continuar con nosotros, por compartir esta transmisión en vivo. Y aquí estamos listos para entrar al tema de la crisis del transporte aéreo en el país. Y este es un problema a nivel mundial, pero México es uno de los países más afectados a partir de la pandemia. Segundo semestre de 2021, el reporte fue una caída de la demanda del servicio aéreo de más del 50%, y desde entonces, bueno, pues la recuperación ha sido muy lenta, pero también hay un problema serio con la falta de infraestructura en los aeropuertos del país, en las principales ciudades del país. Los retrasos en los vuelos, la pérdida de vuelos, problema de las aerolíneas que no informan a tiempo y que no se respetan los derechos de los usuarios, es muy frecuente, ya no solo en temporada de vacaciones. Es el tema hoy. Si has tenido alguna experiencia con el servicio aéreo, sí, ojalá nos puedas enviar tu comentario. Estamos aquí a través de las redes sociales también, recibiendo sus comentarios en Facebook, Línea Directa Portal, en YouTube, Línea Directa TV, y en las estaciones, por supuesto, de RSN, transmitiendo para todo el estado de Sinaloa y más allá en las redes sociales. Jesús Rojas, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Víctor? Buenos días para el auditorio, buenos días para los compañeros. Bueno, sí, es que esto es una preocupación nacional. Hemos visto que están parados muchos aeropuertos y a veces por formas justificadas, otros no tanto, ¿no? Así es, te saludamos. Juan Ordorica, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Víctor, compañero de la mesa, amigos de la producción. Y hello, estimada audiencia, que hoy martes, casi viernes de vacaciones, nos escuchan. Saludos. Casi viernes. Y vengo yo playero, Bueno, ¿vieron? Vengo playero. Ya vi que vienes Toda esta semana de vacaciones. Muy playero, muy de Pascua. Y también saludamos, por supuesto, a Armando Ojeda. ¿Cómo estás? Buenos días, Armando. También te saludo yo a ti, Víctor Torres. Me da mucho gusto. Jesús, Juan, muchachos de la producción, es un gusto saludarlos. Y a toda la gente, Víctor, que nos sigue amablemente desde aquí, desde nuestro queridísimo estado de Sinaloa, Sí. más allácito de nuestras fronteras, que sabemos, muchísima gente está con nosotros afortunadamente. Sí, nosotros muy agradecidos por ello, además. Bueno, comentábamos que la crisis del transporte aéreo ha afectado principalmente a México, uno de los países más afectados, porque además, de hecho, algunas aerolíneas pues están apenitas ahora sí que en la cuerda. Ya Interjet se ha declarado en quiebra, Jesús. Sí. Debe más de 40,000 millones de pesos esta empresa. La demanda de transporte ha caído porque incluso el transporte de negocios, estaba leyendo una columna de Araceli Tirado en Línea Directa, donde informa precisamente de que muchos de los viajes de negocios, ya no solamente en vacaciones, que se hacían, pues ya no se hacen, porque ahora pues todo es a través de las... Puedes tener un Zoom. Pues a través del Zoom o Otra otras plataformas, y eso pues evidentemente a las empresas les permite bajar sus costos, pero eso está pegando también al transporte aéreo en general, a las empresas de transporte aéreo. ¿Cómo ves la situación? Sin duda, México está en una situación complicada, es una situación mundial, pero bueno, digamos que en México las opciones para volar siguen siendo costosas en comparación a otros países del mundo. Sobre todo porque, como bien comentas, las aerolíneas pues no han tenido un buen fin. De alguna manera se han perdido algunas. Cerró Aeromar en 2023, este año. Interjet cerró en 2020, dejó de operar, y ahora un juez federal le concede a los acreedores y a los trabajadores pues que salga a remate los bienes que queden, porque no quedaba mucho, que digamos. Esta compañía de la familia alemán, que viene de aquel presidente de la República, después de un ex gobernador, esta familia alemán eran los dueños de esta aerolínea. Y bueno, también en una polémica, ¿no? Porque el último, Miguel Alemán Magnani, el dueño de esta empresa, está prófugo de la justicia en algún país de Europa, porque también hay acusación de defraudación fiscal. Bueno, la verdad es que es un tema muy complicado de Interjet, pero
no solamente en esta aerolínea, Víctor, sino en muchas otras que han venido cerrando y que seguirán cerrando desafortunadamente, porque operar este modelo de negocios, el modelo de las aerolíneas, no es una cosa sencilla, es una cosa verdaderamente complicada. Algunas otras aerolíneas, las de bajo costo, han ido recuperando poco a poco el servicio, digamos, de la demanda del pasaje. Pero tenemos otro problema, Juan, la falta de infraestructura en los aeropuertos. Ahí me estaban comentando, Tijuana, pues ya es un problema constante, ya no solamente en vacaciones, cuando no es la neblina, es la lluvia, la saturación del aeropuerto, y se satura Tijuana y es un problema en todo el país. Sí, es que Tijuana es de los destinos que más más visitantes recibe, obviamente por su cercanía ahí con Estados Unidos, y si Tijuana se cierra gran parte de los vuelos locales, sobre todo en la parte regional, se cierran las escalas, todo, y se hace todo un cuello de botella ahí difícil. El señor alemán anda, por cierto, anda en París, anda en Francia, ya vive porque tiene nacionalidad francesa. Entonces, Ajá. va a ser muy... Sí, perdón. No te preocupes. Va a ser difícil que se lo traigan porque él también es francés, entonces ahí es complicado, ¿no? Por un tema de nacionalidad. Pero... Debe 40 mil millones la empresa. Él y sus socios, ¿no? Solamente a él se le ocurre hacer sociedad con el señor Cabal Peniche, ¿no? Solamente a él. Solamente a él, ese tipo de gente se reúne con los cabales peniches del mundo y por eso está como está. Pero ha cerrado Interjet, ha cerrado Aeromar, la empresa TAR, que me gustaba mucho esa aerolínea, también ya tiene problemas. Tenemos grandes problemas en el sector aéreo. En México no tenemos la categoría en los aeropuertos de la Ciudad de México, categoría 1. Eso hace que todavía sea más complicado obtener vuelos del extranjero sobre todo y hace más caros los vuelos desde aquí. Se tiene que replantear todito el sistema aéreo nacional porque, como dices bien, Víctor, las infraestructuras que tenemos en México en verdad son de lágrima. Es en verdad una tristeza ver un aeropuerto, por ejemplo, el de Panamá, el de Lima, que son aeropuertos de primer mundo. En verdad se los digo, Jesús le ha tocado ir por allá a Sudamérica y sabe que al menos en Panamá y Lima son de primer mundo. Y lo que tenemos en la Ciudad de México, que tendría que ser nuestra punta de lanza, es un aeropuerto viejísimo, que es el de la Ciudad de México, con todas las carencias posibles, todas las carencias posibles, y otro como el AIFA, que nadie quiere volar por ahí. Nadie en Semana Santa estuvo más solo que otros días, así lo dicen los números, y no es posible que México no tenga aeropuertos, olvídense ya de 1, 2 o 3, que tenga medio aeropuerto mínimamente con los estándares mundiales mínimos, siquiera de Latinoamérica. Qué verdadera tristeza vivir un sector aéreo tan triste, tan decadente en precios, en infraestructura y en servicio, en todo. En atención, efectivamente. Armando. En todo. Sí, desde diciembre del 2020, Interjet suspendió decenas de viajes ante la falta de recursos para poder operar de manera eficiente. Fíjate, en el 2019, la empresa pasó de contar con una flotilla de 68 aeronaves en función a solo 7. Fíjate la disminución de aeronaves de 68 pasó a contar con 7. ¿Y a qué se debe esto? Bueno, los expertos aseguran que ha sido una mala administración, por supuesto combinada con otros factores como el COVID, que esta pandemia que dejó grandes secuelas. Principalmente el COVID. Sí. Y bueno, son alrededor de 2,000 millones de dólares por los que un juez ya lo declaró en bancarrota y ordena el remate de sus bienes para pagar a sus acreedores, entre ellos al SAT, que se le debe bastante dinero. Hay ahí, todas las consecuencias. Alrededor de 5,000 trabajadores se declararon en huelga. Y bueno, y una luz de demandas de viajeros que han quedado pues varados y sin alternativas de reembolso, porque muchas veces muchos de ellos pagan pues los viajes redondos y todo lo que conlleva esa situación. Con anticipación. Sí. Y bueno, no se sabe si le vaya a alcanzar los activos a Interjet para poder solventar esta grande demanda que tiene frente a sí. Es una carga fuertísima. Estaban buscando nuevos inversionistas, recursos frescos para reactivarla, pero se ve muy difícil. Ya hay otra, ya lo mencionaban ahorita, Aeromar también, que también se declara en quiebra, con 35 años en funciones. Aeromar
Y bueno, ya están 600 trabajadores también enhuelgados, con 80, entre ellos 80 pilotos. No, son 6,000. 6,000, Sí, 6,000. entiendo. Entre ellos 80 pilotos que están también pues ya demandando. Imagínate nomás la crisis, la situación tan grave, tan delicada que se está viviendo. Y tan solo al aeropuerto de la Internacional de la Ciudad de México le debe 522 millones de pesos por concepto de uso de hangares de la aerolínea aérea. O sea, ahí donde se habla de la mala administración. O sea, se dejó crecer como una bola de nieve. Y ahí están, los arropó, los arrastró y estamos ante esta situación. Aunque estás viendo una empresa en quiebra, pero un empresario, pues no muy en quiebra, que digamos, ¿no? Ya comentabas algo sobre esto. Juan, pero vamos contigo, Jesús. Sí, fíjate Sí. que en el 2020 cerró Interjet, Aviax en el 2011, Mexicana en el 2010, con todas sus aerolíneas que tenía de enlace, Alma de México, Aladia, Avolar, Aerocalifornia, son empresas de aviación que fueron cerrando, fueron aerolíneas que ya no se pudieron sostener. Así es. Y así irán cerrando algunas otras, nada más para aclararle a Juan. No, TAR sigue volando, tiene bastantes vuelos de Mazatlán, de Guadalajara, de Culiacán, a destinos con Ciudad Juárez, a Durango, Puerto Vallarta. Es una opción, nada más aclarando. Sí. No vaya a ser que ahí se confunda. No, están en paro de labores. Alguna sí, ¿no? Están en paro de tienen- labores. tienen- No, están no, en no paro. están vuelos, están en paro de labores. Pero ¿están volando o no están volando? Están O vuelos. sea, está abierta la venta de boletos ¿Cuál todavía. empresa dices tú? TAR. No, TAR. TAR anuncia paro de labores en abril. Todo abril estarán parados. Hay venta de boletos en su página oficial, se puede comprar, hay promociones, no sé, no quisiera entrar en una polémica de esas porque definitivamente es un tema de la empresa Sí. para no Huelga. complicar, vamos, ¿no? A huelga. Este- Pilotos lo anunciaron desde hace una semana. Están en huelga. TAR. Bueno, Sí, si algún representante de TAR nos está escuchando y nos puede aclarar ese asunto, ¿están volando o no? Los señores de TAR. Aquí está la carta que No, sí, de no, acuerdo. aquí una carta del sindicato de sobrecargos Sí. y dicen que Sí, estarán- esa es la versión están del amenazando. sindicato, hay versión Están de la amenazando de empresa, huelga. creo que Algún habría representante que de la tener empresa, ahí si nos está las escuchando, versiones. de la empresa TAR, de la empresa de la aerolínea TAR, que nos pueda aclarar ese asunto, estamos a la orden, sí, 6671028836. Sí, Víctor, Sí. esta situación, ahorita hablábamos de que fundamentalmente fue el COVID que vino a ocasionar esta catástrofe, pero tengo entendido, estaba revisando la información ahí, en los últimos 20 años ya se venía sintiendo esta crisis porque en las aerolíneas, 20 aerolíneas mexicanas han desaparecido en los últimos 20 años. ¿Y cuáles las causas de esta situación? Se habla de insolvencias económicas, alta competitividad, incremento en los costos de combustibles y políticas regulatorias. Estas firmas aéreas que han desaparecido, si quieren les comento cuáles son rápidamente. Es Aero Cuajonte, Aerosud Pacífico, Aerolíneas Internacionales, Aeropostal de México, Aladia, Alma de México, Aviaxa, Avolar, Click Mexicana, Canair, Líneas Aéreas Azteca, Mexicana de Aviación, Mexicana Link, Nova Air y Taesa. Son las que han desaparecido en los últimos 20 años. ¿A qué se deberá? Porque son rentables, se supone que son negocios. Para participar en la puesta en funcionamiento de una aerolínea, pues se requieren grandes recursos. Y se supone que se juntan capitales de inversionistas que van a hacer un buen negocio. ¿Por qué quiebran si hay demanda, se supone? Bien, tiempo. Es que nos brincamos a Juan. Adelante, Sí, Juan. Sí. están muy caros los vuelos, están carísimos. Sí hay demanda. Han subido mucho de precio. Sí, ¿no? han subido Sí. un 40-50%. Están absolutamente obscenos. Antes en la Ciudad de México iba uno 3,500 pesos redondo. Ahorita anda entre 5 hasta 6,000 pesos. Ya los encuentras. Están en verdad muy, muy fuertes. Ha caído el petróleo. No sé por qué los precios de la gasolina tampoco han aumentado en este país, dice el presidente. Entonces no tendría por Pues qué. de hecho no han aumentado tanto así como los Sí. vuelos, que ya hasta el doble, ¿no? El doble. Ahora, muchos de los vuelos, ahí sí tienen razón y hay que reclamar al gobierno. No quieren bajar el TUA. El TUA es el impuesto que se cobra al boleto de avión. Más o menos anda entre 800, entre 700 y 900 pesos anda el costo del impuesto que uno paga por utilizar el aeropuerto. Ya viene incluido ahí. Yo creo que también el gobierno debería de alguna manera hacer algún tipo de programa para este impuesto, tratar de deducirlo. No sé, algo, porque sí es mucho, casi
el 40-50% del costo del boleto a veces viene dentro de este impuesto, entonces sí tendría que modificarse. Y insisto, las infraestructuras, qué triste que vivamos en un país con infraestructura aeroportuaria muy mala. Los que hemos ido a la Ciudad de México la sufrimos bastante, tanto en la Terminal 1 como en la Terminal 2. El AIFA se sufre porque está lejísimos. No, está solo. Pero puede ¿Ya estar, viste las imágenes? pero está solo porque es difícil llegar a él. Por eso, pero pues, digo, estás... es complicado. Trasladarte a tu destino. Sí, porque yo he querido comprar final. boletos, por ejemplo, si hay a la IFA por ahí, para ver si me sale más barato. Sí sale más barato, pero cuando veo los tiempos, pues digo, pues para qué la jugando. Es increíble. Acá nos están comentando, el ingeniero Novoa dice que él vio aterrizar, bueno, por eso la aclaración que hace Jesús, ¿no? Dice, un vuelo de TAR aterrizando en Culiacán el viernes por la tarde. Sí, Qué bueno. A las 4 de la tarde, el sí, viernes. yo también estuve viajando hace poco por un motivo a Guadalajara y también me pareció ver ¿Pero un vuelo fue de en TAR. marzo? Pues, No, fue en abril. fue esto, ¿qué? Hace una semana. Sí. ¿no? ¿En abril? Aproximadamente. Y- Y ese ¿en fue el abril? domingo, el viernes se fue abril. Sí. No, yo creo que hay que digo, no quisiera comentar Digo, sí, mucho pero sí, detalle de eso, porque ahí está la información. sí El es sindicato importante. está Aquí está- convocando a un aquí paro. es está. que son dos partes. Pero Justo son así dos comenzó partes, el sí, problema claro. de Interjet, Sí. justo así. ¿Por qué? Porque hay que reconocer que también hay intereses en todo este tema de las Claro, aerolíneas. claro. Y entonces, pues respetando el derecho de las partes, digamos, de alguna manera, pues habría que ponerlo en los términos en los que son. Ahora, la muerte o la caída de algunas aerolíneas, bueno, caída se oye muy feo, ¿no? El fin de algunas aerolíneas da vida a otras, ¿no? Por ejemplo, Aerocalifornia fue comprado la mayoría de su flotilla por Interjet. Interjet ya le compraron bastantes aviones, también los de Volaris, y de alguna manera, si algo tiene la aeronáutica civil mexicana, la aeronáutica mexicana, es que es muy segura, Víctor. Es de las aerolíneas, es de las digamos, fuentes de transporte más seguras del mundo. El número, por fortuna, el número de accidentes en el país en relación al número de vuelos son verdaderamente pocos. Es decir, para poder operar, y esto es parte también de que no hay cualquier aerolínea o cualquiera puede poner una aerolínea, tiene que garantizar las medidas de seguridad que son como se piden, extremadamente rigurosas. Hay otros países, desafortunadamente en Asia, que a tiro por viaje estamos viendo Pues accidentes ojalá, fatales, ¿no? ojalá no desaparezca TAR, ojalá no cierre su operaciones TAR, porque es una opción económica, por lo menos no está tan cara. Y tiene Vas a- opciones para irte a otros lados. Exactamente, donde no hay servicio de transporte. Por ejemplo, aquí me está enviando, gracias ingeniero Novoa, pues me está enviando aquí el ingeniero Novoa, sí, la llegada de vuelos El avión. en el aeropuerto de Culiacán, ¿sí? Y hay 2 vuelos de TAR. Sí. Sí, hay 3 vuelos de TAR. Debe de ser de Chihuahua. de Chihuahua, El el de de Hermosillo, Hermosillo La es Paz y bueno. Mexicali. El de Hermosillo Hay me 2, gusta. a las 10:15 llega el de Chihuahua. Este es llegadas, ¿eh? Y luego está a las 12:30 el de La Paz. O sea, sí, TAR está operando. Claro. Qué bueno. Está operando Hay que tener TAR, ¿no? mucha responsabilidad en eso. Aclarando. El sindicato, efectivamente, como ya mostraba, Está Juan, convocando huelga. está convocando un paro. Aquí está. Sí, de acuerdo, pero esa es la parte sindical, como bien apunta Jesús, ¿sí? Para que pero que ya estén en estos problemas es mala Es señal. que sí hay bronca, sí. Es mala Sí, señal. es o sea, mala que, señal, sí. que ya empezaron con eso. Es El vuelo de muy Hermosillo mala llega a señal. las 18:45 y ojalá que no vaya a cerrar operaciones TAR, porque Por- nos quedaríamos con Viva Aerobús, con Y el de Volaris. Hermosillo, Aeroméxico, que era carísimo casi. Aeroméxico está carísimo. No, Aeroméxico está intratable. Y Hermosillo, sobre todo, yo me acuerdo que ese vuelo a Hermosillo era 8,000 pesos. En Aeroméxico, en TAR bajaron mucho las tarifas. Y bueno, pues es lo que hay. ¿Cómo hacer competencia? Esa es la duda. Y el presidente plantea el cabotaje. ¿Qué es el cabotaje? Que empresas extranjeras entren a operar rutas nacionales. Unos dicen que sí, otros que no. Y eso sería lo que propone este gobierno. Pues es una salida diferente, interesante. Algunos no estamos de acuerdo, otros sí. Pero de alguna manera se tiene que trabajar. Porque si no, vamos a seguir con malos servicios, pésimos precios y sin una salida viable. Así es. Acá la tarifa de uso de aeropuerto a veces sale más cara que el mismo vuelo, dice Sí. Manuel Aceves. Tienes toda la razón, Manuel. Muchas gracias. Hay comentarios de la audiencia también. Vamos a ir a una pausa en radio. Sí, seguimos felicitando a nuestros amigos de la Mexicana en Los Mochis por 83 aniversario. Hoy, 11 de abril, se cumplen 83 años de la Mexicana. Y gracias al ingeniero Manuel Francisco Pérez Muñoz, que me pasó la lista completa. Alguien me faltó por ahí en la lista de los colaboradores de la Mexicana. Y felicidades, ingeniero, porque pues ha sido ahí el bastión
del 83. Imagínate, qué belleza, ¿no? Es la Imagínate. pionera y la líder Historia viva. indiscutible en este momento en audiencia. La ¿Alguna mexicana. persona que se pudiera entrevistar, Víctor, que estuvo, que tenga el recuerdo de la primera al Sí, aire? Jesse Jauregui hizo un reportaje el año interesante, ¿no? pasado. El año pasado Jesse hizo un reportaje interesante para la mexicana por el 82 aniversario. Hoy se está preparando otro material, lo tendremos más adelante. Y en Línea Directa Portal. Así que saludos, Jorge Fregoso, que era el de los jóvenes. ¿No Era- estará por ahí algún comercial, Víctor, de los primeros años? Es interesante qué empresas. No lo tenemos a la no hay. mano. Luisito Félix, saludos de las nuevas generaciones. Rogelio Valenzuela, también. Lisa Parra, la potranca, sí, una de las más populares. Julio Lara y mi estimada Connie Arámbula en la programación. Es el gran equipo de Una la gran mexicana. generación de Mucha locutores felicidad. también, Hombre, Muchas, ¿cuántas muchas. generaciones han pasado por ahí? Sí, ahorita me estaban recordando Elías Angulo Cázares, ¿no? 3, Con 4. el conejito brincador, ¿no? Sí. ¿Se acuerdan ustedes? Bueno, muchas felicidades a la mexicana. No nos cansamos de pasarles acá los mensajes, son muchísimos de felicitación a todo el equipo. Vamos a la pausa en radio, nos quedamos sin comerciales en redes sociales y seguimos aquí hablando de la crisis del transporte aéreo. ¿Perdiste algún vuelo en estos días? ¿Te retrasó algún vuelo? Ese es el tema en la mesa de análisis. Continuamos. Información confiable, segura y profesional. Línea Directa. Información de verdad. Con Víctor Torres. Bueno, aquí seguimos, me están recordando. Sí, a don Pepo ya lo saludamos hace rato. Y no crees que lo traigo apuntado, don Pepo, porque me trae... ¿Te traes Lázaro? No, me trae Lázaro. Pero es parejo, ¿eh? Sí, no, qué parejo. Si algo, Es muy democrático. En las si polainas... algo- don Pepo, es que Sí, es justo en sí, su deja que te apreciación. agarre 3 semanas seguidas y vas a decir lo mismo, ¿verdad? Bueno, la verdad es que 83 años es muy rápido, pero... Qué bárbaro. Pero digo, a mí me encanta Es un siglo. la historia, Víctor. Me llamaba la atención. Qué interesante, por ejemplo, escuchar un audio en radio de los primeros comerciales. Algún jingle. Si existen las empresas, qué tipo de negocios se anunciaban hace 83 años en los mochis. ¿Existirá todavía alguna empresa o alguna familia que conserve esos? Sí, hay, cómo no. Sí, debe de haber, ¿verdad? Sí, de los que se anunciaban antes, no sé cuántos años, pero sí hay. Javier Ijar tiene un gran archivo ahí Sí, ¿verdad? de Audioteca. jingles y la audioteca, sí. Comerciales y los comerciales, ¿cómo se hacían? Los comerciales, ¿Cómo ¿cómo se hacían? las voces. Los efectos de la radio. Es casi un siglo, Sí, sí, es sí. un siglo de la mexicana. Y es una estación 1410, era... Fue la primera voz del Valle grupo. del Fuerte, ¿sí? Pregunto, ¿es la primera del grupo? Sí. ¿Es la primera? Es la fundadora Ok. de la radio en el norte de Sinaloa y es la líder. O sea, no solamente tienes 83 años en esto, sino que Sigues vigente. Sigues del vigente. gusto de la gente, de los ¿Las radioescuchas, antenas siguen es donde que- el mismo, Víctor? no, eso sí no sé, Armando, pero han cambiado de ubicaciones. Te estoy entrevistando mucho. No, Digo, han me llama la atención por todo eso. sí, luego te paso un reporte completo. Gracias. Sí, Jesús. Sí, las audiotecas, las hemerotecas forman parte importante de la cultura de las regiones, de las ciudades, y tener este testimonio vivo, pues es que es parte de la historia, ¿no? Es así como se puede ir transformando la idea de la comunicación. Yo creo que ese es uno de los grandes méritos, y como bien dices, ¿no? O sea, estar 83 años al aire y todavía en el gusto de las personas, generando la oportunidad a artistas de darse a conocer, y a la gente dándole felicidad, porque la música es eso, ¿no? La Felicidad música, o reflexión. ¿qué artistas se programaban? De todo, ¿no? Debe haber habido alguna radionovela. Se escuchaban mucho las radionovelas en aquel tiempo, eran atractivas. ¿Quién Sí. sabe? Bueno, volviendo al tema de la crisis del transporte aéreo. ¿Has perdido algún vuelo recientemente? No, pero también tenido suerte? no he volado con la Yo en frecuencia diciembre que sí antes me lo fue como hacía. en feria, pero también por un problema en el aeropuerto de Sí. Tijuana. Otra vez Tijuana. Tijuana es Pero un aeropuerto ahorita que se les algo importante se quedó pequeño. en el grupo. Decía, sí es por problemas de clima en Tijuana, pero curiosamente cruzas la frontera que te gusta, San Diego. 30 kilómetros,
vuela el aeropuerto de San Diego sin problema, sin problema alguno, ya no cierran ningún vuelo. El aeropuerto de la Ciudad de México, el Benito Juárez también. También, Sí, pero con lluvia y con neblina. como sea. Sí. Entonces sí es un problema grande de infraestructura, Exacto. sabiendo que es una plaza importante, un aeropuerto que tienes a 30 kilómetros, lo vuelan y lo operan sin problema alguno y a la perfección. En la Ciudad de México las lluvias son casi permanentes y las neblinas también, sobre todo en invierno. Sí cierra la Ciudad de México por neblina. Cierra. Por neblina. Sí, pero cuando ya es Por muy ne- extrema. por ¿no? muy Sí, extrema, sí. neblina. Pero Tijuana ha sido muy Bueno, por frecuente. instrumentos, los aviones bajan. Pues por eso la infraestructura y la tecnología que no tienen aquí en México. El problema tiene que ver con tecnología y tiene que ver con pistas de aterrizaje. Creo que no solamente es la neblina en el caso del aeropuerto de Tijuana, es un problema de saturación. Sí, eso es lo principal. En Ciudad de México justo decían eso antes de que entrara la polémica si construirlo en Texcoco, construirlo donde terminó construyéndose, Sí. el tema de saturación. Sí, ahí vamos. Estamos de regreso. Estamos hablando aquí de la crisis del transporte aéreo. Diciembre fue un caos Tijuana también. Y comentábamos aquí en el corte, en redes sociales, que no solo es un problema del mal tiempo. Ya comentaba Axel hace un momento acá en el grupo. Y efectivamente, y lo comentabas Juan. O sea, está cerrado Tijuana. ¿Y San Diego abierto? Y está abierto San Diego con prácticamente la misma situación de clima, ¿no? Claro, estamos hablando de dos aeropuertos muy diferentes en cuanto a tecnología e infraestructura. Y efectivamente es la infraestructura. La infraestructura, ¿por qué? Por Porque el dinero cuesta mucho pues, dinero los radares, cuestan mucho lo que dinero. pasa, Armando, es que el aeropuerto de Tijuana, luego nos dicen, es que el mal tiempo. Ya nos agarraron así a los usuarios, decir, hay Con mal el mal tiempo. tiempo se desquitan del problema. Hay mal tiempo en Tijuana. El problema es que no lo resuelven durante todo el día y el mal tiempo, como dices, ya pasó la neblina, se satura el aeropuerto porque le falta infraestructura. Muy sencillo. No puede ser que un aeropuerto tan estratégico, que está en una ciudad fronteriza con tanta afluencia de turistas y de negocios, pues no tengamos un aeropuerto en mejores condiciones. Es verdaderamente un desastre el ¿Por qué aeropuerto si está de tan Tijuana. cerca la diferencia tan grande de Y infraestructura? también hay un tema importante. Claro. El tema de argumentar mal tiempo es una dispensa para los reembolsos, ¿no? En cambio, si es un problema que se imputa a la aerolínea por alguna mala ejecución o porque no se está operando bien, ahí sí tienen responsabilidad sobre los tickets o sobre los boletos. Entonces, yo creo que también esto de que ya agarraron de pretexto el mal tiempo tiene que ver también por la manera. Y ahí creo que son las autoridades aeroportuarias, las autoridades mexicanas las que tienen que ver cuándo es un tema de mal tiempo y cuándo es un tema de una mala operación o ejecución de los vuelos. O de nuevo, si fuera el aeropuerto, pues el aeropuerto tendría que responder. Aparte estamos viviendo otra crisis, el tema de los horarios. Está en una pelea entre las aerolíneas y el gobierno por el tema de los horarios. Por un lado, las aerolíneas te dicen que tu vuelo sale a las 4 de la tarde, pero el aeropuerto te dice no, sale a las 6. Y muchos han perdido el vuelo porque están y en las pantallas te aparece el horario de la aerolínea, no de tu boleto. Entonces es un relajo que ha ocasionado pérdidas millonarias en tiempo y en reclamos. ¿Por qué sucede esto? Porque las aerolíneas vivas también, ahí sí tienes razón el gobierno, están poniendo horarios que no le corresponden, porque quieren agarrar los mejores horarios, slots le llaman ellos, y lo están empujando a través de los boletos. Entonces los aeropuertos dijeron ya no, ya basta de esto y vamos a poner los horarios que les tocan y allá ustedes salen o no y aviéntense la consulta. Sí, estamos ante dos crisis, la económica, la financiera por supuesto, y la crisis operativa, que estamos viendo que también causa estragos. Pero ahí están los expertos en la materia, tienen una recomendación para lo que es cuando sea la crisis operativa que presenten estas aerolíneas aéreas. ¿Qué se recomienda? Pues recomiendan al usuario adquirir un seguro de viajero. Ese seguro de viajero cubre la cancelación de su vuelo y cubre retrasos, creo, cuando has perdido precisamente por esos cambios de horario que comenta Juan, y te lleva a generar problemas. Ese seguro de viajero
¿se puede adquirir junto con el boleto? ¿O hay hay un espacio ahí en el aeropuerto para ir a decir quiero un seguro de viajero? ¿O se compra anticipadamente? Yo al respecto te podría decir que es completamente opcional, ¿no? Sí, Y sí, no es tendrías opcional, razón por de, supuesto. Que termine, ¿no? y no No, tendrías sí. razón de comprarlo si las aerolíneas operaran en su tiempo y en su forma. Es decir, esto sería para un caso extraordinario, ¿no? Un caso extraordinario donde se tenga Pero que es una resolverlo, buena ¿no? sugerencia, ¿eh? Es una buena sugerencia, Sí, pero a cómo está la situación, yo creo que también tienes que pensar y decir que esto es un tema opcional, porque a veces te lo cargan en el boleto. Es decir, tienes que tú quitarlo al momento de estarlo comprando, porque hay algunas aerolíneas que en su proceso de venta Sí. te cargan cosas adicionales y eres tú el que las tiene que estar quitando. Sí, decía Armando, tiene razón, por un lado la crisis financiera, por otro lado la falta de infraestructura, que una tiene que ver con la otra. Sí, es cierto que el aeropuerto de la Ciudad de México ya es insuficiente, pero es un aeropuerto funcional, el aeropuerto Benito Juárez. El AIFA pues no termina de despegar, vamos, es un aeropuerto que no se está usando, no ha tenido el éxito que se esperaba, desafortunadamente. No tiene la infraestructura Para que funcione adecuadamente ese Que aeropuerto. lo ¿Qué ponga se en otro necesita? lado. Pues te No, pregunto, es que, sí, pues, es sí. que las distancias que tienes que recorrer del Tiene que aeropuerto... haber una opción, ¿Me me dejas imagino, terminar? ¿no? Nada más para contestarte. O sea, el problema es logística. Logística. Es transporte. ¿Cómo te vas del aeropuerto a la Ciudad de México? Es más, Sí. más caro a veces el taxi que el vuelo de avión. No, pues... Chequen ahí los totalmente. Pues algo se tiene que hacer, ¿no? Porque ya está carísimo Pues sí. en operación. Y hay, Hacer un elefante blanco hay más. aeropuertos Mira, en el mundo que pero se si vamos más construyeron y allá quedaron- de la Ciudad de México, el problema lo tenemos en casi todos los aeropuertos del resto del país. No tienen infraestructura suficiente. El aeropuerto de Los Mochis, Sinaloa, sencillamente, el aeropuerto de Culiacán. No es suficiente el aeropuerto de Culiacán. Pero las empresas no invierten porque no tienen una demanda suficiente. Y ahí estamos atorados. Tenemos dos nada más en Culiacán, 2 o 3 los famosos gusanos para abordar. Y si no tienes que bajarte la pista y andar a pie. Es una pena el aeropuerto de Culiacán, siendo una ciudad tan importante, capital. Ya está en del proceso, estado. ya está en proceso la expansión. Sí, pero Oye, pues, y aún así es mejor que el de aeropuertos. Hermosillo, por ejemplo. Y Hermosillo es un aeropuerto regional. Es un aeropuerto que se supone que es un hub regional donde tiene ciertas conexiones. Y está mejor el de Culiacán que el de Hermosillo, ¿no? Por decir Sí. algo. Entonces yo creo que sí se tiene que replantear mucho. Mazatlán mismo, me acuerdo que en los años 80, 90 era del top del país y ahorita hace rato que se quedó también atorado Mazatlán, que no le han pegado una Y buena... así nos podemos ir ciudad por ciudad y vamos a encontrar este problema de que no han El de crecido. Guadalajara ha estado creciendo mucho. Bueno, tiene más espacios ya. Y Sí, más Guadalajara grande, está hay bien. Monterrey ahí. también está Monterrey bien. también, pero fuera de ahí. El de Cancún, no se diga, es muy Sí. grande. El de Los Cabos es tiene muy bueno. 4 estaciones. El de Los Cabos. El de Los Cabos es muy bueno. En Está San José- sobrado el aeropuerto en San de Los José del Cabos. Cabo, sí. Está sobrado el aeropuerto de Los Cabos. El problema es el resto del país. Y si ustedes ven los retrasos de vuelos, Hermosillo, Chihuahua, Los Mochis, Culiacán, Mazatlán, ahí está buena parte del problema. Y los usuarios, desgraciadamente, y vamos a cerrar, última vuelta, Jesús, el problema es que los usuarios no tienen para dónde hacerse. Sí, entonces el gobierno federal también planteaba la posibilidad de tener una aerolínea. No sé si le iban a llamar del bienestar, pero bueno, como todo se llama el bienestar en esta cuarta transformación, proponían que la Fuerza Aérea Mexicana operara una aerolínea de bienestar o una aerolínea mexicana. La pues. compraron ya la Entonces, mexicana. si esto pudiera ser, por supuesto los empresarios dicen sería una competencia desleal, ¿no? Porque el gobierno estaría operando una aerolínea, y entonces pues tendría privilegios seguramente la operación de estas aerolíneas, pero por otro lado también le daría a los usuarios opciones para poderse transportar, Eso es. esperemos más barato. Cerramos, Juan. Sí, volviendo un poquito al tema con el que empezamos, el tema de Interjet. Interjet. Me preguntaban aquí que por qué acaba el peniche. Se supone que la familia alemán en el 2020, 19-20 se acercó a esta persona, acaba el peniche y otro inversionista para inyectarle capital a la aerolínea. El problema es que este capital sí le dieron las acciones y nunca llegó. Es porque confían en un cabalpeniche, pues solamente ellos saben. No, pues si tiene su historial. ese hombre. Sí, y es muy complicado cuando una empresa ya comienza con los problemas laborales, salir de ahí es muy complicado. Vean el caso de Mexicana, que sigue todavía, que ya no existe y el problema laboral sigue. Entonces, cuando ya los sindicatos y las empresas se meten, es complicado. Y por último, yo sí creo que nuestro país debería tener una industria aeronáutica mucho, mucho más consolidada,
porque ya son más personas las que viajan en avión. Sí, pues a nivel mundial, digo, son pocos los países que realmente han recuperado el servicio de transporte aéreo que se tenía antes de la pandemia. Todavía la pandemia sigue siendo un factor, por lo que decíamos, los viajes de negocios se redujeron, las empresas han bajado sus costos porque ahora las reuniones que se hacen de negocios pues ya son por Zoom o por otras plataformas. Eso también le está pegando a la demanda de transporte y desgraciadamente México, según los reportes, es uno de los países más afectados y no falta comprobarlo. Todos los días estamos viendo este problema de retrasos o cancelación de vuelos, saturación de aeropuertos. Cerramos, Armando. Ahorita que hablaban del señor alemán que al parecer pues está prófugo de la justicia precisamente por este tipo de situaciones, fraudes y deudas, grandes deudas, con el fisco, me imagino principalmente. En 2021 el presidente de Interjet, Alejandro del Valle, estuvo preso, cayó preso, estuvo 2 meses preso, acusado de fraude fiscal, fue liberado 2 meses, pero estuvo ya detenido, incluso todavía tiene problemas con la justicia. Han pisado ya la cárcel, incluso no está tan fácil, eso ellos nos hablan de lo complejo de este problema de Interjet. Cerramos, Armando. Sí. Conclusión, pues te digo, se ve que está bastante complejo. No hay por dónde se le dé solución a este problema. Sí, hay una empresa brasileña que se dedica a comprar aerolíneas en quiebra, pero no sé si puede operar en México precisamente por las restricciones que tenemos en este país para que puedan operar empresas de aerolíneas. Pues no tardan en comprar. Se necesita capital fresco. Bien. Que venga, ¿no? Pues nos vamos con esto. Gracias, Jesús. Gracias, Juan Armando. Muchas gracias. Gracias a nombre de todo el equipo. Nuevamente felicidades a nuestros amigos, compañeros de La Mexicana en Los Mochis. Felicítenlos, están cumpliendo 83 años de la fundación de esta gran estación de radio. Es parte de la familia RSN y nosotros aquí con un fuerte abrazo para todos ustedes. Gracias por su compañía. Lo esperamos en punto de la 1 de la tarde en la segunda emisión de Línea Directa, Información de Verdad. Línea Directa presentó la mesa de análisis. Información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México. Esto fue Línea Directa. Información.